Ahí está. Buenos días para todos, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. Estamos iniciando nuestra nueva jornada, ¿cierto? De Finanzas 2 y les deseo a todos éxitos en esta nueva jornada, ya que nos estamos adentrando a este maravilloso mundo de las finanzas como tal. En el día de hoy están conectados 18, creo que es suficiente, hasta 24, 25 que hay. Podemos iniciar nuestra clase el día de hoy y vamos esperando de que los demás compañeros de ustedes vayan ingresando a la jornada del día de hoy. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, profesor, claro que sí. Excelente. Bueno, muchachos, entonces vamos a, como les digo, adentrarnos en este proceso de las finanzas como tal y vamos a partir de esta información que tenemos para el día de hoy, compartir con ustedes. Hoy vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la parte de los costos y su clasificación como tal, ¿cierto? Recuerden que los costos es una parte importantísima que impacta fuertemente en los estados resultados de las empresas, en los estados financieros de las empresas, ¿cierto? Y por la cual nosotros pues somos medidos a través de estos estados de resultados como tal. En la medida en que nosotros tengamos buenas utilidades, buenas rentabilidades, buen margen de utilidades, utilidad operacional, en esa misma medida nosotros vamos a ser evaluados y vamos a ser medidos a través de este tipo de resultados. Por eso es que la situación de costos es supremamente interesante, bastante importante dentro del proceso de toma de decisiones como tal. Nosotros hacemos parte de este proceso. Recuerden ustedes que el estado financiero se divide en dos partes o en dos estructuras, una estructura operacional y una estructura financiera. Dentro de esta estructura operacional, nosotros tenemos una influencia grandísima para obtener unos mejores resultados. Entonces, la idea es tratar de proporcionar una información adecuada, suficiente, para que ustedes puedan en alguna medida poder tomar mejores decisiones a la hora de poder optar por una opción o por otra opción. Como les digo, los costos hacen parte de ese proceso que tiene que ver con la utilidad operacional de la empresa, donde nosotros tenemos mucha incidencia, mucha influencia, porque nosotros somos los que tomamos las decisiones referente a los costos y gastos que se van a realizar, a desarrollar, a utilizar, ¿cierto?, en el desarrollo de nuestra actividad económica como tal. Voy a partir entonces aquí de esta situación, de esta información que tenemos aquí. Recuerden que estas últimas décadas han estado impactadas fuertemente por dos grandes fenómenos, esos dos grandes fenómenos que nosotros pues conocemos, ¿cierto? Que socializamos a diario, que nos tropezamos a diario con el proceso que tiene que ver con la globalización como tal, ¿sí? Con la globalización, creo que oye, correcto, creo que se había perdido la imagen de ustedes. Como les decía, muchachos, este proceso de toma de decisiones, de competitividad en las organizaciones, en las empresas, se ha vuelto bastante complejo gracias a dos fenómenos, ¿cierto?, que se nos han venido presentando a lo largo de estas últimas décadas, ¿cierto? Finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, se ha visto impactado por el proceso o el fenómeno de la globalización y la parte que tiene que ver con las tecnologías de la información y de la comunicación. Evidentemente, ¿cierto?, la globalización nos ha impactado en la forma de nosotros gerenciar las empresas, en la forma de cómo nosotros tomamos las decisiones en estos momentos. Hay un factor clave en estos momentos que se llama capital intelectual, y dentro de ese capital intelectual está el capital humano, ¿cierto? La persona, el talento humano que toma las decisiones, ¿sí? En este mundo competitivo de empresas globales, ¿sí?, donde existen monopolios y oligopolios manejando el comercio y manejando
la economía a nivel mundial, se requiere, ¿sí?, de un gran talento humano, se requiere de un capital intelectual para las empresas. Y para ello nosotros necesitamos conocer información muy minuciosa, muy detallada, que nos ayuda a nosotros en la toma más efectiva de decisiones para poder tener éxitos en este mundo competitivo como tal. Entonces la globalización no podemos dejarla de apartarla de nuestros procedimientos, de nuestros procesos, porque va a jugarnos un factor fundamental en estos momentos de decisión como tal, ¿sí? Las tecnologías de la información y de la comunicación también han venido a jugar un papel importantísimo en este proceso de toma de decisiones, en este proceso de competitividad, en este proceso de seguir creciendo, hacer crecer el valor de las empresas en el largo plazo, del sostenimiento de las empresas, ¿cierto? La tecnología es un factor que hace parte de ese capital intelectual también de las empresas y se llama capital estructural. Este capital estructural nosotros no lo podemos dejar de lado porque resulta que nos hace competitivos también. No es el factor definitivo, no lo es, pero sí nos ayuda con el proceso de competitividad para las empresas. Recuerden que las tecnologías nos ayudan a nosotros a hacer los procesos más eficientes, más rápidos, menos costosos y que nos dan un margen a nosotros para poder jugar con nuestro precio de venta al público, que es un factor fundamental e importante para nosotros seguir en competencia en estos mercados como tal. La gerencia financiera juega un papel fundamental en el sostenimiento y crecimiento y sostenimiento de las empresas, ¿cierto? En la medida que tomemos muy buenas decisiones, en esa misma medida nosotros vamos a aportar a la gerencia general, a la gerencia estratégica de la empresa, a la organización en general, ¿sí? Buenos caminos para que la empresa se siga sosteniendo en el mercado como tal. Bien, entonces, eh, miren lo que ha venido sucediendo a lo largo de estas décadas, se ha ido reemplazando, ¿cierto?, ese material humano que está impactando directamente al costo de producción, ¿sí?, que lo eleva su costo como tal. ¿Qué está sucediendo? Bueno, el capital intelectual está tratando, el que piensa, que toma las decisiones, de disminuir esos costos de producción, esos costos que están siendo impactados directamente por algunos costos y gastos, ¿cierto?, que impactan el proceso de producción, de producir un bien o un servicio, ¿sí? Entonces, se ha tomado la decisión de cambiar costos variables por costos indirectos de fabricación, se ha ido reemplazando por algunas maquinarias, por unas máquinas, el cual en el largo plazo, como les digo, nos va a ser favorable para nosotros porque se va a disminuir, ¿cierto?, esos costos totales como tal. Miren que la mano de obra que impacta a la productividad, que hace procesos rutinarios, esa mano de obra ha venido siendo reemplazada en esta era de la tecnología, ¿sí? Del costo-beneficio y bueno, se ha dado cuenta y han sacado sus resultados y a través de las experiencias exitosas de muchas empresas han notado que cambiando el costo directo, ¿cierto?, por costo indirecto de fabricación, va a ser o va a ofrecer un impacto positivo para las organizaciones en estos momentos. Por eso les digo a ustedes, jóvenes, si tenemos una especialidad en algún tema, ¿sí?, en algún área en especial, esos son los que vamos a estar vigentes en el mercado en estos momentos. Quien se dedique a hacer procesos rutinarios va a ser reemplazado por las tecnologías. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en pro de ser más eficiente. Para poder mantener las empresas y poder mantenerlos nosotros en estos puestos gerenciales, tenemos que tomar decisiones racionales. Y dentro de esas decisiones racionales está, bueno, cambiar, reemplazar, ¿sí?, gran cantidad de gastos y costos que impactan el proceso de producción y que al final impactan los estados de resultados de las empresas, tratar de cambiarlos por las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, buscando disminuir los costos, ¿cierto?, y obtener mucha más rentabilidad. El proceso de nosotros no tiene que ver
con la contabilización de los costos. No, ese no es el proceso de nosotros ni el objetivo de nosotros en estos momentos, porque eso hace parte de la contabilidad y como tal de la contabilidad de costos, la parte que tiene que ver con contabilización de estos costos como tal. Nosotros nos vamos a direccionar más que todo a la parte que tiene que ver con la toma de decisiones gerenciales, financieras sobre todo, financieras. ¿Ok? Bien, ¿alguna inquietud, jóvenes? Si de pronto alguno de los jóvenes está solicitando ingresos, me avisan, que no alcanzo a ver la pantalla porque la coloqué en tamaño gigante, ampliada, y no me deja ver básicamente la plataforma como tal, donde identifica uno que alguien está solicitando ingresos. ¿Listo? Más sin embargo, voy a conectarme a... No, así está bien, ustedes me avisan, ¿oyeron? Si alguien solicita ingresos. Bien, muchachos, entonces esta situación es interesante para tener en cuenta. ¿Vieron? La globalización, las tecnologías de la información y de la comunicación, interesantes para la toma de decisiones, sobre todo que nosotros estamos en ese proceso, en ese ámbito, en esa área. Algunos o todos o algunos están direccionando sus esfuerzos para la parte de administración de empresas, otros para la parte de contaduría, pero también tienen decisiones, porque puede ser los contadores. Esa es la ventaja que tienen los contadores como tal. Bien, entonces, teniendo en cuenta la situación de los costos y de los gastos, muchos autores, como Oscar León García, dicen de que no debería existir ningún tipo de diferencia entre el costo y el gasto, entre estos términos que nosotros estamos relacionando y socializando aquí con ustedes. ¿Por qué? Bueno, porque al final y al cabo, y es cierto, se refiere a una erogación que se hace, a una salida, ¿cierto?, de dinero en la cual se incurre para producir un ingreso a través de la venta de un bien o un servicio. Entonces, en la medida que esas erogaciones se vayan dando, va a impactar al final y al cabo el estado de resultados, va a impactar la utilidad de la empresa y va a impactar la rentabilidad de la empresa. Que el término de costos y gastos pues, se ha modificando prácticamente para registrar la parte contable como tal, que ellos son pues, los expertos en manejar y en diferenciar y en anotar, ¿cierto? En los libros contables lo que tiene que ver con el costo y el gasto. Lo han detallado, lo han diferenciado totalmente, pero como les digo, autores como Oscar León García aducen de que y aseveran de que entre costo y gasto no debería existir ningún tipo de diferencia porque se refiere igualmente a las erogaciones, a las salidas de efectivo de la empresa, ¿sí? Que se producen con un fin en especial y es básicamente generar unos ingresos y que esos ingresos nos van a generar en primera instancia una utilidad bruta y en segunda instancia una utilidad operacional deducida básicamente de los costos de la mercancía vendida, de los costos y gastos en que se incurren, ¿cierto? Por depreciaciones, amortizaciones, sueldos, salarios, etcétera, etcétera. Bien, entonces en este orden de ideas es bueno tener en cuenta esa situación. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por costo básicamente? Haciendo el proceso de diferenciación o en el ámbito generalizado donde hemos manejado el proceso o el término costo, siempre se ha estado asociando con todas aquellas erogaciones que tienen que ver básicamente con el proceso de producir un bien o un servicio. Costo siempre se relaciona o va direccionado a aquellas empresas que se dedican prácticamente a la transformación de un producto, ¿cierto? De una materia prima en productos semiterminados y en productos terminados como tal. Entonces, ese tipo de variables, ese tipo de conceptos, como les digo, van muy asociados a estas empresas que hacen parte o que su actividad económica como tal va direccionada a la transformación de un producto. ¿Por qué? Porque aquí intervienen varios procesos, como la materia prima, ¿cierto? Productos en proceso y productos terminados también, que van a impactar, como les digo, lo que tiene que ver con los estados financieros de las empresas. Entonces, retomando la definición de costo del mismo autor, Oscar León García, dice que el término de costo es aquel que se asocia básicamente con las salidas
que tienen que ver con la producción del bien o del servicio. Costo se relaciona con la producción de un bien o de servicio, ¿cierto? Bien. Y lo que tiene que ver con gasto, básicamente, no impacta directamente con el proceso de producción. No son erogaciones, no son salidas que impactan los procesos productivos como tal, ¿cierto? Dentro de estos gastos podemos agrupar o podemos tener en cuenta aquellos rubros que hacen parte de los gastos de administración, de los gastos de venta, de los gastos financieros. Miren que algunos tienen que ver con gastos que sencillamente no son directamente proporcionales con el proceso de productividad de un bien o un servicio, con el proceso de creación o de transformación de un bien o de un servicio. Estos gastos tienen más que todo que ver, influyen mucho en la situación final de la empresa, pero son unos gastos que están asociados a unas erogaciones más de tipo administrativo, ¿sí? Todo lo que tengan que ver con sueldos en administración, sueldos de gastos o gastos de venta, ¿cierto? Sueldos y comisiones, y los gastos financieros en los cuales se incurren una cuota, ¿cierto? Por préstamos a bancos, por los pasivos que generamos cuando queremos financiar una empresa a través de las dos diferentes fuentes generales de financiación que hay, ¿cierto? Pasivos y patrimonio, se generan unos gastos financieros, los cuales van a impactar la estructura financiera y por ende la estructura total del estado de resultados como tal. Entonces, para diferenciar, gasto va más dirigido a la parte de producción, mientras que, perdón, los costos van dirigidos más que todo a la línea de producción, mientras que los gastos van dirigidos más a la parte de administración y de ventas como tal. ¿Listo? Y de toma de decisiones financieras. Bien, en este mismo orden de ideas nosotros podemos identificar varias clases de costos o varias clasificaciones que existen de los costos. Nosotros siempre nos enfocamos en la que más conocemos, ¿cierto? En la que más hemos ido afianzando, detallando durante todos estos semestres, que son la clasificación que tiene que ver con los costos fijos y los costos variables. También son una de las clasificaciones que son bastante utilizadas en estos procedimientos y hay algunos que sencillamente no los hemos tocado, no los hemos socializado, no los conocemos como tal. Dentro de estos costos de producción y costos o dentro de esta clasificación, ¿cierto? De los costos como tal, tenemos una primera clasificación que tiene que ver con el costo del producto y el costo del periodo como tal. Esta clasificación del costo del producto prácticamente se relaciona con los momentos, los momentos en los cuales se desarrollan unas actividades que generan unos costos y que esos costos tienen que ir relacionados, confrontados prácticamente con los ingresos, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto que tiene los costos de generar un producto y cómo se ve impactado en los ingresos este proceso de los costos de producción como tal? Los costos de producto, como se dice, son aquellos que están susceptibles de ser capitalizados en el inventario como tal. ¿Qué tipo de inventario? Inventario de materia prima, ¿cierto? Inventario de productos en proceso y los inventarios de productos terminados. Ahí se ve relacionado esta clasificación de los costos del producto como tal, ¿cierto? En ese tipo de erogaciones que va directamente hacia el proceso o hacia las cuentas que tienen que ver con el inventario como tal, ¿sí? Estamos hablando de productos o de valores tangibles, ¿sí? Productos tangibles que va a impactar básicamente a tu estado como tal, ¿sí? Hablamos de productos físicos, inventarios, materia prima, productos en proceso y productos terminados como tal. Y los costos del periodo son aquellos que tienen que ir directamente asociados y relacionados en el periodo en el cual se desarrolló ese proceso de desembolso o de erogación, ¿cierto? Del efectivo como tal. Dentro de esta clasificación también tenemos los costos directos y los costos indirectos. Voy a disminuir un poquito aquí la cámara porque se está perdiendo un poco la señal acá para que no interfiera entonces. Listo. Y de paso voy a mirar a ver los conectados. Sí, está bien. Bueno.
A ver. Que revisar el WhatsApp, que algunos estudiantes escriben al WhatsApp y no se les da la atención adecuada. 30 segunditos. Jóvenes, hasta ahí vamos acorde con el proceso que hemos venido socializando, ¿cierto? A través de los diferentes semestres o cursos. Supongo que sí. Bien, nuevamente voy a juntarle el archivo. Perfecto. Aquí. Y seguimos entonces con nuestra clasificación como tal, ¿cierto? Esta clasificación que va dada por lo que les digo, de diferentes autores, diferentes formas que tienen de ver la clasificación de los costos. Hay unos costos directos y hay otros costos que son costos indirectos de fabricación. Dentro de esta clasificación de los costos directos y de los costos indirectos de fabricación, ¿cierto? Tenemos que estos costos directos como tal guardan una relación muy, muy íntima, por decirlo así, ¿cierto? Con la creación del producto o del servicio, los costos directos como tal. Bien, dentro de estos costos directos nosotros podemos mirar, por ejemplo, las diferentes ejemplificaciones que nos dan, ¿cierto? Los diferentes autores relacionados con los costos como tal. Por ejemplo, en la fabricación de una silla, que esto nos daría un ejemplo bastante claro y nítido para nosotros entender lo que es un costo directo, ¿cierto? Y lo que son los costos indirectos de fabricación, situaciones que ya ustedes han trabajado, han tramitado en los cursos de costos, debería ser allí manipulada la información, ¿sí? Entonces, en la fabricación, por ejemplo, de una silla, nosotros podemos evidenciar de una forma más clara, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia que hay entre un costo directo y cuál es la diferencia que hay entre un costo indirecto? Miren que la madera, por ejemplo, y el metal con el cual se utilizan para nosotros crear ese producto silla, que es un producto tangible, que es un producto visible, que es un producto que nosotros podemos tocar, ¿cierto? Ese tipo de materiales es un material que va directo al proceso de producción, ¿cierto? Son materiales directos que sin ellos es imposible la creación del bien como tal, del producto como tal. Si no tuviéramos esos materiales directos como la madera, porque nosotros, bueno, nuestro producto como tal silla, si es de madera, el material que se debe utilizar directamente es la madera. Y bueno, y los metales que van para unir las diferentes partes de esa madera y convertirla en un producto final como tal, ¿cierto? Estos son materiales directos, ¿sí? Lo mismo que la cantidad de horas que nosotros podemos invertir como horas hombre, ¿cierto? Se convierte en mano de obra directa, o sea, las personas que están implicadas en el proceso de transformar esos elementos o esos productos semi-elaborados en un producto terminado como tal. La persona que está directamente implicada en el proceso que va transformando esos elementos que están por separados en un producto final, ¿sí? Se le conoce con el nombre de la mano de obra directa, vaya directamente impactada, ¿cierto?, a los procesos productivos como tal. En este orden de ideas, es un proceso de relación directa que existe, ¿cierto? A más producción, más mano de obra directa; a menos producción, la relación sería menos mano de obra directa, impactaría menos a los costos directos de fabricación como tal, ¿cierto? La cantidad de tiempo de un supervisor, ya eso tiene que ver con una mano de obra indirecta, porque él va de vez en cuando, revisa los procedimientos, no está constantemente ahí metido en el proceso de transformación del bien como tal, sino que sus procesos de supervisión lo hace con horas intermitentes, ¿cierto? Tiempos intermitentes como tal, para identificar cómo va el proceso realmente, hacer proceso de consecución, de seguimiento y de control. Es necesario en estos momentos porque nuestra cultura no está direccionada a que no nos tenga que vigilar para hacer las cosas. Todavía tenemos alguna cultura de esa que estamos obligados a que nos estén persiguiendo para que podamos hacer los procesos como tal, ¿cierto? El pegante se considera un material indirecto, los lubricantes que se utilizan para el desarrollo o la elaboración
de este producto final como tal, ¿cierto? La energía, la depreciación, los impuestos ya entrarían dentro de los otros costos indirectos de fabricación o conocidos como CIF, costos indirectos de fabricación, ¿sí? Que no impactan directamente con el proceso de producción, que produzcase o no, pues ellos en algún momento, si son los costos indirectos de fabricación, de depreciación, de mantenimiento, de los impuestos, de la energía, ellos normalmente se deben seguir erogando. Bien, esta es la combinación o la clasificación que nosotros más conocemos, que tiene que ver con los costos fijos y los costos variables. Estos costos fijos y estos costos variables que nosotros en algún momento lo utilizamos para hacer un cálculo de un indicador, ¿cierto?, económico y financiero, que es muy importante para nosotros tomar decisiones y que tiene que ver básicamente con el llamado, conocido, ¿cierto?, punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio donde nosotros observamos cuál es el comportamiento que tiene nuestra empresa o la empresa de carácter operacional, ¿cierto? Porque ahí identificamos qué tantos costos y gastos estamos nosotros utilizando para obtener una utilidad operacional como tal. Entonces, en ese orden de ideas, los costos fijos y los costos variables son muy conocidos porque nosotros los relacionamos siempre con el cálculo del punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio donde, ya ustedes saben, no existe pérdidas, pero tampoco existen ganancias. Que los costos y gastos son equivalentes a los ingresos que produce la empresa, ¿cierto? Que los ingresos que produce la empresa sencillamente alcanzan para cubrir nuestros costos fijos y nuestros costos variables. Entonces, estos costos variables como tal se le llaman costos directos de fabricación, ¿cierto? Y son aquellos costos que impactan directamente el proceso productivo, los volúmenes de producción, están directamente relacionados con el proceso de producción como tal. Si están directamente relacionados con el proceso de producción, quiere decir que a mayor cantidad de volúmenes, ¿cierto?, los costos se incrementan, a menor cantidad de volúmenes los costos deberían disminuir en ese sentido como tal, ¿cierto? En ese orden de ideas nosotros tenemos unos ejemplos de los costos variables, ¿cierto? Las materias primas, esencialmente porque hacen parte de ese proceso de nosotros crear un producto o un servicio, la mano de obra directa, ¿cierto?, que también hace parte del proceso productivo como tal, directamente. Si voy a producir más bienes, obviamente que voy a necesitar más mano de obra o voy a necesitar más horas de mano de obra, ¿sí? Si voy a producir menos, la relación sería que disminuyera también la mano de obra directa. A menos producción de bienes, menos hora mano de obra directa también, ¿sí? Bien, y cualquier costo indirecto que vaya impactando directamente los volúmenes de producción como tal. Entonces, los costos variables, que no se nos olviden, son aquellos que están relacionados directamente con el proceso de producir un bien como tal. Bien, y que son directamente proporcionales, ¿ok? En ese orden de ideas, aquí tenemos la gráfica de los costos variables, ¿cierto? ¿Qué me quiere indicar a mí esta gráfica de los costos variables de producción, muchachos? ¿Cuál es el análisis que podemos hacer aquí de los costos, perdón, de la gráfica del costo variable de producción? Bien, aquí coloco el análisis. Cuando quito la cámara es porque me muestra la señal acá que se ha distorsionado un poco la imagen no, la señal, saben que estamos dependiendo de los proveedores. Bien, muchachos, a ustedes les lanzo la inquietud. Las personas están esperando en la sala de espera, ¿sí? Algunos están tratando de ingresar, jóvenes, ustedes alcanzan a ver. Siempre sale ahí admitir a alguien a la reunión. Si no aparece nadie, porque nadie está ingresando o tratando de ingresar. Jóvenes, hagan un análisis acerca de la gráfica que nosotros vemos allí de los costos variables.
Uno solo, ¿oyeron? No todos al tiempo, por favor. ¿Qué tipo de análisis podemos hacer ahí? ¿Qué nos está representando a nosotros la gráfica como tal? Bueno, de los muchachos jóvenes que me solicitaron o me dieron información en la mañana de hoy, ¿están en la clase? ¿Pudieron ingresar, muchachos, los que me solicitaron información esta mañana? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Uno, falta otro, que me solicitó... Nosotros soy yo, profe. Perfecto. ¿La comunicación está bien? Sí, señor. Bueno, ok. Listo, muchachos. Entonces, a todos les lanzo el interrogante. Esta gráfica que está aquí, ¿qué nos podría estar mostrando a nosotros? ¿Qué relación nos podría estar mostrando? Miren que es la gráfica que tiene que ver con los costos variables. Sí. Profe, que es directamente proporcional, ¿no? Entre más costos, más tiene que Excelente. pagar. Excelente, esa es la relación que nosotros tenemos que sacar, ¿sí? Ese es el análisis que nosotros sacamos de acuerdo a la información teórica que vimos en las diapositivas anteriores, ¿cierto? Relacionadas con el costo como tal y sobre todo con el costo variable. Me dice a mí que es una relación proporcional, ¿cierto?, entre la cantidad de productos elaborados y el costo consumible como tal. A mayor, aquí me está mostrando, yo estoy mostrándoles aquí con el cursor, que si yo voy partiendo, por ejemplo, aquí fueran 500, aquí 1000 y aquí 1500, me quiere decir que a mayor producción, ¿cierto?, a mayor unidades producidas, obviamente que mis costos variables también se van a ir incrementando. Es directamente proporcional. Aquí podrían ser 500, aquí podrían ser 1000 y aquí va incrementándose a 2000, ¿cierto? Entonces, a mayor producción, mayor cantidad de costos variables voy a utilizar. Y es proporcional, directamente proporcional, porque si yo voy disminuyendo, ¿cierto?, las cantidades estas de producción de 1500 a 1000, obviamente que mis costos variables aquí van a disminuir a 1500 o a 1000, en el efecto que tenga un valor esto acá. Si disminuyo las unidades de producción, ¿cierto?, a 500, obviamente que mis costos variables también van a disminuir. Entonces, esa es la relación que nosotros vemos en los costos variables y que debemos tener en cuenta, y que por eso impactan directamente con el proceso productivo como tal de las empresas y de las organizaciones. Bien, en ese orden de ideas, ya nosotros entonces tenemos los costos variables y ahorita nos enfrentamos al concepto de los costos fijos. Si su mismo nombre nos los está indicando, ¿cierto? Son costos que permanecen constantes durante un periodo determinado de producción, ¿cierto? Son costos que no cambian, son costos que aquí no están directamente relacionados con el proceso productivo, ¿vieron? Aquí no están directamente relacionados con el proceso productivo, están directamente relacionados con la capacidad instalada de la empresa. ¿Qué nos quiere decir estos costos fijos? Hombre, que se produzca o no se produzca, nosotros debemos asumir estos costos fijos, ¿oyeron? Por eso que le digo que los costos fijos no van asociados al proceso de producir un bien como tal, son costos que pertenecen más a la empresa que a la producción. Dentro de estos costos, entonces, nosotros tenemos los servicios, que los servicios pues son fijos. Ya pactamos una cuota con los proveedores que nos están a nosotros brindando algún tipo de servicio. Hay algunos servicios que ya en estos momentos son mixtos, traen una parte fija y otra parte variable. El caso de los servicios, ¿cierto?, básicos, traen su cuota básica como tal, pero ya varía ¿qué? La utilización que tú le des a ese servicio como tal, de agua, luz, ¿sí? Internet, todo eso hace parte de estos costos fijos y, entre otras cosas, podríamos llamarlos costos mixtos, ¿cierto? Unos básicos o fijos y varían en alguna parte. La mano de obra indirecta, los arriendos, saben que los arriendos
pactados a un año, pues siempre van a ser una cuota fija desde que iniciamos nuestro periodo hasta que finaliza, ¿cierto? Los seguros que nosotros también pactamos anuales, divididos en cuotas mensuales o bimensuales o trimestrales, ¿cierto? O cuatrimestrales durante un año, van a ser cuotas fijas que nosotros vamos a estar pagando el mismo valor, produzcamos o no produzcamos. Cerremos la empresa un mes o no la cerremos, yo voy a seguir cubriendo ya estos costos fijos que yo adquirí en algún momento. Los salarios, ¿cierto? Los gastos de administración, todo aquel gasto de administración para gerenciar la empresa, los gastos de venta. En alguna parte los gastos de venta también se convierten en gastos semivariables. Podría llamarse mixtos. ¿Por qué? Porque los gastos de venta ingresan también lo que tiene que ver los salarios que tienen que ver con esas personas que trabajan en las ventas y que además de eso le pagan unas comisiones. Bueno, aquí estamos hablando de fijo como tal los salarios de ellos, más no de los incentivos que ellos le dan por ese proceso como tal, que se contabilizarán en otra cuenta como tal. Las depreciaciones, estas depreciaciones que se hacen a través de los métodos o del método de línea recta, en el cual nosotros depreciamos anualmente unos valores que son constantes también. Lo mismo sucede con las amortizaciones. Cuando hacemos los procesos de amortizaciones a través del método de línea recta, se van a ir amortizando costos fijos iguales para todos los periodos, ¿sí? Lo mismo los costos financieros, cuando estamos hablando de estas prácticamente de, bueno, vamos a hablar de las anualidades o dependiendo del pacto que nosotros hagamos relacionado también con esos costos financieros, porque si hablamos de intereses, ya los intereses como tal que nosotros pagamos van a ir disminuyendo en el evento en que nosotros vayamos pagando, ¿cierto?, nuestra cuota. Si hablamos de una cuota fija, sí estamos hablando de costos fijos como tal. Una cuota fija, ya el banco identificará qué va a utilizar como intereses para ello y qué nos va a abonar a nuestra cuenta como tal, haciendo el proceso de amortización como tal de ese producto y servicio. Bueno, y aquí tenemos la gráfica de los costos fijos, ¿sí? Y también nos está indicando algo, muchachos. ¿Qué nos indicaría o qué tipo de análisis podemos nosotros hacer aquí de esta gráfica que estamos viendo de los costos fijos en este momento? Analicen con calma la información y, bueno, estipulen un análisis, una idea, un concepto de qué está sucediendo ahí o qué sucede con la gráfica como tal. Uno solo oyeron, muchachos. Miren que esta gráfica que nos está indicando aquí, las cantidades que nosotros producimos de un bien o de un servicio, ¿cierto? Y de este lado, los costos fijos como tal, ¿cierto? Estos costos fijos como tal. Aquí hay un solo costo que es de 1.500 en este caso. Y aquí los costos variables van cambiando de 500 unidades a 1.000 unidades a 1.500 unidades. Bien. Cantidades versus costos fijos. Bueno, muchachos, a diferencia de los costos variables que son directamente proporcionales, ¿cierto?, al proceso productivo, estos no son directamente proporcionales al proceso productivo. No se incrementan en la medida que se incrementan los costos como tal. Aquí los costos se van a mantener constantes, se van a mantener fijos. Por eso la línea esta que tenemos aquí del costo. El costo siempre va a ser el mismo. Si producimos 500 unidades de un bien, de un producto, de un servicio cualquiera, el costo fijo se va a mantener en 1.500. Si incrementamos esta línea de producción o este producto en 1.000 unidades, ¿cierto? 1.000 unidades o 1.000 servicios, obviamente que el costo de producción fijo, el costo fijo, perdón, va a ser el mismo, va a ser 1.500. Y
en ese mismo orden de ideas, yo quiero seguir sacándole provecho, ¿cierto?, a las herramientas que yo tengo a la toma de decisiones, incremento los productos o bienes a 1.500 y el costo como tal fijo se va a seguir manteniendo. Entonces los costos fijos no tienen nada que ver con el proceso o no impactan directamente con el proceso productivo. Produzca o no, siempre voy a pagar, voy a hacer esa derogación de estos costos como tal. Algunas veces tenemos la connotación, la idea de que, bueno, este mes y el otro mes no voy a cerrar la empresa y no voy a generar ningún tipo de costo. ¿Sucedería así, muchachos? No, ¿verdad? No podría ser, porque ya yo tengo unos compromisos anuales, ¿cierto?, los cuales debo cumplir. Si yo cierro la empresa en algún momento, 15 días, un mes o 2 meses, ¿cierto?, con la idea de que, bueno, no voy a tener costos fijos en estos momentos, no voy a producir nada, ¿sí?, y tampoco voy a gastar nada, tengo la idea bastante errónea y el concepto un poco distorsionado de la realidad. Aunque yo no produzca un bien o un servicio, no esté trabajando en la empresa, obviamente que mis costos fijos siempre los voy a tener que pagar, ¿oyeron? Eso me va a ocasionar, pues, un impacto negativo en el estado de resultados porque no estoy produciendo nada, pero sí estoy erogando, ¿cierto?, erosionando el tesoro de la empresa, ¿sí?, el dinero que tiene la empresa, el dinero que posee la empresa como tal, ¿ok? Bien, dentro de este margen de ideas, de hablar de costos fijos, de costos variables, ¿cierto? Tenemos un indicador que nos vamos a nosotros mostrar cómo vamos en el proceso de manejo de estas variables, de los costos fijos y de los costos variables como tal, y es el llamado margen de contribución, ¿cierto? Este llamado margen de contribución es un indicador que nos vamos a nosotros mostrando cómo vamos en la consecución de nuestras metas, de nuestros objetivos financieros y en el aporte de a ese objetivo estratégico que se llama empresa como tal, ¿cierto?, que busca posicionarse en un mercado como tal, ¿sí?, un mercado global, competitivo, fuerte. En ese orden de ideas, entonces, el tema que tiene que ver con el margen de contribución, sencillamente es un indicador o una diferencia que me está mostrando a mí, ¿cierto?, los ingresos menos los egresos. En este caso, podemos tomar o calcular un margen de contribución a través de la fórmula que yo les estoy estipulando, presentando en estos momentos, la que vemos ahí. Un margen de contribución va a ser igual al precio de venta unitario menos el costo variable unitario. O sea, ingresos menos los costos de venta, en otro sentido. Me va a mostrar esa situación como tal. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, el margen de contribución es un indicador que nos va a nosotros mostrar el procedimiento que nosotros estamos llevando a cabo a través de las diferentes tomas de decisiones que tenemos, ¿cierto? Del uso de las herramientas, del uso de los recursos que nosotros tenemos dentro de la empresa para hacer más eficientes a estas empresas como tal. Es uno de los primeros indicadores que nosotros estamos analizando dentro de esa estructura. Ahí podría convertir básicamente si estamos trabajando o tratando de ingresos menos costo de venta, utilidad bruta, prácticamente estamos mirando a ver cuál es la utilidad bruta de nosotros, ¿cierto? Bien, muchachos, inquietudes, preguntas hasta aquí. Si no hay ningún tipo de inquietud, entonces voy a quitar las diapositivas. Les voy a enviar a ustedes una plantilla o varias plantillas, las cuales vamos a utilizar para nosotros poner en práctica todo lo que tiene que ver, bueno, una con el cálculo de los costos fijos, de los costos variables y de mirar a ver cómo impacta esto en el estado de resultado y qué decisiones podemos nosotros o estrategias podemos nosotros utilizar para que la utilidad, ¿cierto?, y la rentabilidad del negocio para los inversionistas sea mucho mejor. Recuerden que uno de los objetivos que tiene las finanzas y por ende el gerente financiero es tratar de maximizar, ¿cierto?, las utilidades de las empresas en el largo plazo. Entonces, si buscamos eso como objetivo fundamental, tenemos que nosotros analizar ese proceso y esas actividades
que se están desarrollando en la empresa, que llevan inmerso un costo fijo, que llevan inmerso unos costos variables, ¿cierto? Mirar a ver cómo puedo yo desde adentro, ¿cierto? Si no puedo irme hacia afuera a incrementar los ingresos, ¿cómo hago yo para disminuir mis costos fijos y mis costos variables? Esa sería una estrategia y es una de las estrategias que están utilizando, en este caso, pues el talento humano para, desde su perspectiva interna, porque la competitividad está muy fuerte, las utilidades de las empresas se están disminuyendo cada día más, eso dado por la misma globalización. Hay muchos competidores en el mercado y por muy malo que ellos sean, que ofrezcan un producto o un servicio, siempre nos van a quitar un cliente, ¿cierto? En algún momento dado. Eso va a hacer que a medida que ingresen más competidores, la torta se siga disminuyendo para cada uno de nosotros. ¿Quién va a seguir adelante? Los que tengamos mejores ideas. Muchas veces no podemos irnos hacia afuera, ¿cierto? Aprovechar las oportunidades que nos está dando el mercado, porque todo el mundo está tratando al máximo de atender bien su segmento de mercado, ¿cierto? Su mercado como tal, sus clientes, los atienden de una manera que nadie da ventaja con lo que tiene, ¿sí? Y entonces uno tiene que regresar nuevamente hacia adentro y mirar a ver qué tenemos en la empresa, cuáles son los recursos que nosotros tenemos, ¿cierto? Mirar esas fortalezas y debilidades con las cuales contamos internamente para nosotros poder hacer uso de la mejor toma de decisiones. Entonces aquí nos damos